A través de la poderosa palabra de Dios, podemos descubrir cómo tener una mente renovada, una mente limpia, una mente sana y una mente libre de pensamientos negativos y contrarios a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y un psicólogo, en una sesión grupal, levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta: ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, él preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió: el peso absoluto no es importante, depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo agarro, más pesado, más difícil de soportar se vuelve. Y continuó: las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer absolutamente nada. Y esta reflexión nos lleva a meditar acerca de todas esas cosas que cargan, llenan, saturan nuestra mente. Todos esos pensamientos de cosas que la mayoría de las veces ni siquiera llegan a ocurrir. Lo que llamamos preocupaciones. Preocupación significa ocuparse antes de. Y son muchas las veces que nuestra mente se turba, se nubla, se ciega, porque estamos pendientes de cosas que realmente nunca sucederán. Pero al tener una mente cargada, no podemos pensar libremente, ni podemos usar esa mente para meditar en los pensamientos buenos del Señor para con cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que cargan nuestra mente, muchas clases de pensamiento. El pensamiento acerca del pasado, las cosas del pasado, las cosas que hicimos y también las cosas que debimos hacer pero no hicimos. Nos visitan por la noche a cualquier hora del día y llenan nuestra mente, siendo cosas que ya sucedieron y que lamentablemente nadie puede volver atrás para remediarlas. Por eso el apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses, su capítulo 3 y su verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una sola cosa: olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que está en el pasado, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta. Y es que si vamos caminando por algún camino y de repente comenzamos a recoger cosas y nos vamos cargando, definitivamente el camino se va a tornar más difícil, más pesado. Pero si nos liberamos de esas cosas, vamos a poder caminar libremente, livianamente, como Dios quiere que nosotros caminemos. Por eso, cuando los pensamientos del pasado, los pensamientos de culpa, los pensamientos de rechazo, los pensamientos de dolor, llámense como se llamen, esos pensamientos negativos que llenan tu mente, cuando lleguen a ellos, como el vaso de agua, no te quedes con ellos, sustitúyelos por las promesas del Señor. El Señor no se acuerda de nuestros pecados ya confesados y perdonados.
El enemigo le encanta volverte a recordar lo que hiciste, de lo que ya te arrepentiste, lo que Dios ya limpió con su sangre poderosa y maravillosa. Te acusa, trae culpa, te trae el pasado. Sin embargo, Dios dice, yo no me acordaré más de esos pecados que tú has confesado y de los cuales te has apartado. La mente lo recuerda, el enemigo lo trae. ¿Qué debemos nosotros hacer? Decirle lo que dice la palabra de Dios. Sí, tú te acuerdas de lo que yo hice, pero el Dios que me perdonó ya no se acuerda. Está perdonado y estoy justificado delante del Señor. Así los pensamientos de culpabilidad no van a inundar tu mente y no te van a cargar, no te van a sobrecargar la mente. Debemos despojarnos, dice la palabra, de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr esta carrera que tenemos por delante. Una carrera que está llegando al final. Estamos en la recta final, porque Cristo viene en cualquier momento y es en la recta final donde debemos despojarnos de todo peso, porque es el momento en que tenemos que arreciar para llegar a la meta y obtener el galardón eterno. También Romanos capítulo 8, en su verso 5 y 6 dice, porque los que son de la carne, los que son carnales, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los cristianos carnales siempre están pensando en las cosas de este mundo, en las cosas de la carne. Y obviamente van a sobrecargar su mente y la van a contaminar. Y tarde o temprano van a necesitar liberar su mente. Pero los que son del Espíritu, aunque llegan pensamientos de preocupación, de ansiedad, de desánimo, cualquier tipo de pensamiento, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, piensan en lo que dice la poderosa palabra de Dios, piensan en las promesas de Dios y por ende tienen vida y paz. Por eso también la palabra dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned, enfóquense en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando nosotros somos más espirituales que carnales, o sea, vivimos más la vida en el espíritu, prestamos oído y obedecemos lo que dice el espíritu, entonces vamos a tener la mirada no puesta en nada terrenal, en nada. Recuerde que lo terrenal es pasajero. Aún los problemas que le agobian y le cargan a usted son pasajeros. Tarde o temprano usted superará. Usted vencerá ese problema, sobre todo si usted tiene fe en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba y pensamos en las cosas del Espíritu, ahí es donde se cumple lo que dice Filipenses en su capítulo 4. Cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, esto es algo que no lo va a hacer usted ni lo voy a hacer yo. Esto es algo que va a hacer Dios por nosotros. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Por más que usted y yo tratamos de entender cómo es que en medio de las tormentas, cómo es que en medio de las pruebas más terribles podemos tener paz mental, no podemos, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Desde que usted empieza a buscarle lógica a las cosas de Dios, se complica todo. Solamente hay que creer. Él dice, mi paz, que tú no la entiendes, pero mi paz va a guardar tus corazones y tus pensamientos. Y si algo necesita la sociedad de hoy, la generación de hoy, es que Dios guarde nuestros corazones y pensamientos. Pero para ello
Nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Nosotros tenemos que pensar en las cosas del Espíritu, vivir la vida en el Espíritu. No es magia, no es suerte, es que usted hace la parte que Dios manda y entonces Dios cumplirá esta promesa. Y él dice en Isaías 26:3, tú guardarás, dice él, yo, dice el Señor, yo voy a guardar en completa paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz completa que solamente, déjeme decirle algo, esa paz no la puede dar ningún bien terrenal, no la puede dar ningún ser humano, créame que no, no la puede dar ningún logro. Esa paz solamente puede dártela Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sustituir nuestros pensamientos de duda, de temor, de preocupación por pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios, las promesas de Dios, la obediencia a Dios, nos llevará a obtener esa completa paz que emana de la presencia del Señor. También en el libro de Filipenses, en su capítulo 4 y su versículo 8, la palabra de Dios nos dice cuáles son esos pensamientos del Espíritu. ¿Cuáles son esos pensamientos que nos llevan a que Dios guarde nuestros corazones y pensamientos en una paz que no podemos entender y en una paz completa que solo Él puede dar? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, y está en imperativo, en esto pensad. Cuando usted sustituye sus pensamientos negativos, sus pensamientos malos, por pensamientos buenos, por pensamientos en Dios, en obedecerle, en hacer su voluntad, entonces el Señor guardará sus pensamientos y sus corazones. Tenemos que hacer un inventario. Es momento de hacer un inventario en nuestra mente. ¿Qué pensamientos están en mi mente? No solamente hoy, siempre. ¿Cuáles son los pensamientos que dominan mi mente? ¿Son pensamientos de temor? Puedo sustituirlo por pensamientos de fe. Puedo confiar en aquel que no falla, que no cambia, en aquel que me promete una paz que nadie ni nada me puede dar. Son pensamientos de dolor porque he sido herido, he sido traicionado, he sido engañado, he sido rechazado. Puedo cambiar esos pensamientos y pensar en el perfecto amor de Dios eterno que echa fuera todo temor. Pensamientos de necesidad, de deuda, de fracaso, de miseria, de escasez, puedo sustituirlo pensando en el Dios que provee conforme a sus riquezas en gloria. Entonces debemos hacer un inventario. ¿Cuáles son los pensamientos que cargan, que dominan, que llenan nuestra mente permanentemente? Y si no son cosas dignas de alabanza, entonces debemos cambiar nuestra manera de pensar. Usted debe tomar esos malos, negativos pensamientos, entregárselo a Dios y comenzar a pensar en todo lo bueno, lo amable, lo justo, lo puro, todo lo que es de buen nombre y todo lo que es digno de alabanza. ¿Sabe qué puede ayudarle? ¿Sabe qué es digno de alabanza? Pensar cómo Dios le ha librado y le ha traído hasta este instante, cómo Dios le ha guardado en momentos de peligro, cómo Dios lo ha sacado de pozos de desesperación, cómo Dios ha cambiado su lamento en baile. Sí, porque Dios ha hecho cantidad de cosas con nosotros. Nosotros optamos por llenar nuestra mente de que Dios no hizo esto, de que Dios no me dio aquello, olvidando todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Él promete que hará por nosotros. Entonces, si hay algo digno de alabanza, es pensar en cada hecho, en cada cuidado, en cada provisión
en cada bendición que Dios nos ha dado. El salmista en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de lo que Dios ha hecho contigo, porque el Dios que te sanó ayer lo puede hacer hoy. Él no cambia. Su poder no cambia. No tiene límites. El Dios que proveyó ayer lo puede hacer hoy. Tú puedes sustituir ese pensamiento de preocupación en un pensamiento, no, Dios lo hizo ayer, Dios lo puede hacer hoy. Porque si yo creí ayer y Dios lo hizo, pues Él lo volverá a hacer una vez más. Así que vamos a liberar nuestras mentes de preocupaciones, de dudas y de temores y de cualquier pensamiento doloroso. Y vamos a comenzar a pensar en lo bueno, agradable, honesto, en todo lo que es digno de alabanza. Entonces tendremos un corazón y una mente que estará eternamente, permanentemente agradecida con Dios.